buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. En estos días de presupuesto, de planificación, de problemas en la economía, tenemos la honradora presencia del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el doctor Miguel Seara Hatton, quien está acompañado del viceministro doctor Pavel Isa Contreras. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispun, la editora de Economía de nuestro Diario Libre, la periodista Sugelis Tejero, y Joaquín Caraballo, que es periodista de la sección de Economía de nuestro diario. En unos instantes arranca este diálogo libre con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, doctor Miguel Seara Hatton, y el doctor Pavel Isa Contreras, viceministro, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Bienvenidos y buenos días. Muchas gracias. Placer. Yo creo que hay que comenzar por el presupuesto. O sea, hay todo un revuelo. El presidente habló el jueves, pero se le podría explicar a la gente. Por ejemplo, hay unas personas que escriben mucho aquí en Diario Libre, que escriben cartas, que hablan de por qué no se hizo un presupuesto equilibrado, porque por qué no se hizo un presupuesto que no incluyera un déficit alto. A mí me gustaría que usted le diera me batiera el presupuesto. Mira, vivimos una situación excepcional. O sea, lo que estamos viviendo hoy, el otro día leía, creo que en un documento que acaba de sacar CEPAL, que decía que la crisis más grande de los últimos 100 años, decía, en América Latina. O sea, esto nunca se había visto. Y nunca se había visto además que fuese un factor externo a la economía, como es una pandemia, que haya producido esta crisis. En segundo lugar, peor aún, la forma de combatir esa pandemia, frente a la ausencia de una vacuna, es el aislamiento. Y eso ha tenido un impacto muy grande en la economía. Y un impacto que fue primero un impacto de choque de demanda. Eventualmente, en la medida que el tiempo ha ido avanzando, se ha producido un choque de oferta, que es que las empresas ya empiezan a cerrar, empiezan a decir que no tienen posibilidades. Y en algunos países se ha llegado a un tercer nivel de la crisis, que es una crisis financiera. Aquí no hemos llegado a esa crisis dada la acción rápida del Banco Central creando liquidez, para mantener la liquidez. Entonces, en esa situación se han caído los ingresos tributarios, pero la demanda de recursos se ha disparado. Porque si ustedes se ponen a ver, para sostener a las personas, por un lado, y mantener la calidad de la salud, había que endeudarse. Ningún gobierno puede decir, puede venir a un público aquí, frente a ustedes, por ejemplo, y decir, mire, no voy a coger prestado, no voy a incurrir en déficit, ¿no? Porque realmente no puedo, y entonces se va a morir su tío, su abuelo, su hermano. O sea, el dilema entre salud y economía, obviamente, la prioridad es salud. Después resolveremos la economía. Entonces, para resolver el problema de salud, para poder garantizar a la gente medios de vida, posibilidades de sobrevivir, hay que gastar. Hay que gastar en salud y hay que subsidiar a la gente, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver, en fase, en quédate en casa y en PATI, entre julio y diciembre es alrededor de 90.000 millones de pesos. Es decir, que si lo llevamos un año, serían 180.000 millones de pesos, ¿no? Y eso es mucho dinero. Un cuarto del presupuesto, probablemente. El gasto total. Entonces, eso es un reto. En segundo lugar, nos encontramos con un problema de salud, de la infraestructura de salud para responder a una demanda, ¿no? Que eso no estaba previsto, digamos. Había una infraestructura para una situación normal. Bueno, aquí tenemos el problema que había años, el lío aquel que se creó de los hospitales, que todos intervinieron al mismo tiempo, no terminaban, deficiente construcción y todo eso. Además a eso se nos agrega el problema de la pandemia. Y en tercer lugar,
enfrentamos un fenómeno completamente nuevo, que es el de educación. Ahora la gente tiene que educarse desde su casa. La gente no puede ir a las escuelas, los jóvenes, los niños y niñas. Y hay que crear una infraestructura que no teníamos de banda ancha y de crear toda una capacitación de nuevo para aprender a educarse a la distancia o aprender a educarse a través de un medio electrónico o de un dispositivo electrónico. Pero todo eso cuesta, porque hay que entrenar a los profesores, hay que entrenar a los padres, hay que ayudar a resolver el problema de los padres, porque a los niños no se pueden quedar a veces solos en las casas, ¿no? Entonces todo eso tiene un costo. Ayer hablaba el presidente, en estos días hablaba el presidente que la transformación digital era alrededor de 50.000, 45.000 millones de pesos en el área educativa nada más, ¿no? Entonces todo eso hay que agregarlo al presupuesto, ¿no? Hay que dar un apoyo particular al área productiva, porque al caerse la actividad turística había que meterle plata para que no se nos cerraran los hoteles o que pudieran sobrevivir, y había que hacer alguna inversión. Había que garantizarle un seguro, por ejemplo, a todos los turistas, a toda la gente que viniera a este país. O sea, había que hacer inversiones. En el caso de la agricultura, por ejemplo, había que sostener la actividad y hubo que dar una línea de crédito. Se creó en el Banco Agrícola una línea de 5.000 millones de pesos para que lo pudiera prestar. A tasa cero. A tasa cero. A tasa cero, ¿no? En fin, o sea, nos hemos encontrado con una situación, había que reactivar un poco la economía y ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que limpiar canales, hay que hacer pequeños reservorios de agua, que son inversiones que la necesitamos, pero que cuestan, ¿no? Se inició un programa de rehabilitación de viviendas, 30.000 viviendas en todo el territorio nacional. Eso cuesta. Y así uno va identificando una serie de necesidades que tiene que cubrir. Bueno, para este año, inclusive, ahora hemos hecho 2 presupuestos, el complementario del año pasado, del año 2020, y que hemos preparado para 2021. Entonces, todos esos son desafíos que indudablemente en esas condiciones hay que endeudarse, pero no estamos endeudando solo nosotros. Yo estaba escuchando tuvimos un foro mundial sobre el ministro de Economía analizando la situación el impacto en el mundo, y habló de Sri Lanka, países de África, países asiáticos, los ministros hablaban, y todo el mundo está en lo mismo, y los costos que esto implica, y cómo proteger la calidad de vida de la gente o el capital humano, ¿no? Cómo hacerlo, y eso implica un déficit y mucho de esto porque no hay recursos. Entonces todos estos son factores que han influido y que indudablemente nos generan una deuda. Por ejemplo, Estados Unidos creo que va a terminar con un déficit de un 23% del PIB. Nosotros vamos a terminar este año 2020 con un déficit de alrededor del 9%. Hay una discusión si debemos terminar con 3 o con 4, quizás, porque bajarlo de 9 o casi 10 a 4, eso es descomunal. Eso es un esfuerzo extraordinario. Descomunal. Descomunal. Quizá, Miguel, también añadir ahí que los organismos financieros internacionales no han tenido la disposición y los recursos, no han puesto los recursos a disposición a través de las instituciones, o sea, los tesoros, las administraciones tributarias o de las administraciones fiscales de los países ricos no han canalizado los recursos, por ejemplo, que pusieron en 2008-2009 para transferir recursos en forma de crédito a los países para que estos adquirieran crédito y enfrentar la situación. O sea, la República Dominicana tuvo que salir a los mercados internacionales a tomar prestado más de casi 3.500 millones de dólares. Y hay un problema de tiempo, porque lo ideal es que sea el Banco Mundial, el BID, el fondo. Bueno. Y no lo hicieron. Pero para tú tienes el problema hoy, ¿no? O sea, si tú no resuelves el problema hoy, fácilmente se nos muere. Si yo no resuelvo el problema de cuidados intensivos, pues se nos puede morir la gente. ¿Entiendes? Entonces,
¿Quién ofrece esos recursos? Bueno, el mercado de capitales, los bonos. Ahora, el impacto que tiene el déficit sobre las nuevas emisiones que van a tener que hacerse en el 21. ¿De bonos? Sí. Sí, yo creo que ahora estamos discutiendo el financiamiento. Hay varias opciones. Inclusive hay una forma de financiar que es a través de mejorar calidad de gasto. Un primer ejercicio que estamos haciendo nos puede arrojar hasta 70,000 millones de pesos, ¿no? Pero bueno, estamos explorando. O sea, ahora mismo todas las opciones tienen que estar abiertas. Y una que no podíamos hacerla hasta que no estuviera listo el presupuesto era esta de explorar calidad de gasto, porque ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que trabajar, para analizar calidad de gasto, hay que trabajar con lo que se llaman los auxiliares. Tú sabes que tú tienes, el presupuesto es un acordeón, que tú tienes una cosa, una línea, ¿no? Pero esa línea... Remuneraciones de personal. Sí. Pero esa línea tú la vas abriendo, ¿no? Y nosotros estamos revisando 14.670 líneas de gasto, que son los auxiliares, una por una. Y hay que trabajarla con todos los ministerios. En la campaña, nosotros hicimos el mismo ejercicio, pero revisamos como 6.000 líneas, pero era a un nivel de agregación mucho mayor porque no estábamos en el gobierno. O sea, ahora sí tenemos acceso a toda la información. Entonces, mientras más acceso a información tú tienes, más detalles, y para tú manejar calidad de gasto es en el detalle. Como dices, en el presupuesto, el diablo está en los detalles. Entonces hay que trabajar los detalles. Y eso implica un esfuerzo ahora de recálculo de todo. Muy bien. Doña Inés. Ministro, usted hablaba de que no ha habido crisis financiera o que no, por ahora no se vislumbra. Pero los tres grandes bancos tienen una cartera de préstamo muy ligada al sector turístico. Y el sector turístico no parece que esté reanimándose con la expectativa, con lo que se espera, con lo que se necesita, perdón. ¿Qué me puede decir de esto? No, o sea, el banco se le está dando liquidez a los bancos, o sea, se han flexibilizado ciertas normas para que los bancos reciban los recursos y no se nos quieren, porque sería un desastre aún mucho mayor si eso ocurriera. Por supuesto, eso no está ocurriendo y creo que en este sentido el gobernador ha actuado de una manera muy prudente, garantizándole los flujos de recursos de la liquidez, ¿no? Y dando facilidades para que la gente pueda reenganchar su préstamo, mejorarla, o sea, haciendo operaciones de tesorería para poder salir de la situación. A pesar de lo que dice Inés, no hay indicadores de estrés financiero grave todavía. Hay un seguimiento continuo a los indicadores, hay indicadores estandarizados y no parece haber, a pesar de que claramente seguramente vas a tener o estás teniendo importantes niveles de morosidad con algunos clientes, pero los bancos están teniendo la capacidad, gracias a la liquidez inyectada, para enfrentar la situación. Sí, buen día, ministro. Quería saber si ya cuando se hizo una previsión de lo que sería el comportamiento económico de este año para agosto, ya estamos en octubre. ¿Ha cambiado esa previsión? ¿Seguimos hablando del menos 4% del PIB para este año? Es probable que suba. Que baje. Pero sí, o sea, que se deteriore más. Sí. Que se deteriore más, es probable. Sí, mira, primero los modelos, estos se calculan con modelos, pero ¿qué pasa? Que son modelos que suponen cierto efecto inercial, o sea, no están diseñados para registrar estos choques tan fuertes, ¿no? Porque es una situación absolutamente excepcional. Quizás en la guerra civil del 65, cuando la economía cayó en un 12%, ¿no? Fue una situación totalmente excepcional y cayó por algunos meses, en abril, mayo, junio, julio, agosto del 65, cayó en cifras en los niveles que ha caído ahora, que en un mes cayó un 20 y tantos %, o sea, son cifras estrambóticas, anormales completamente. Entonces sí, es probable que la expectativa puede ser, ahora mismo está situado entre menos 4 y menos 5, más cercanos a menos 5. Estoy viendo ahora que el CEPAL
hizo un cálculo para la República Dominicana y dice de menos 5.3, lo cual nos coloca en el quinto país con la menor caída en América Latina, ¿no? Pero sí, indudablemente, digo, estas son proyecciones que uno hace, ¿no? Asumiendo escenarios que no se repitan. Por ejemplo, si hay un rebrote del COVID, ¿no? Y hay que tomar medidas de aislamiento otra vez, o sea, este relajamiento que tenemos, hay que echarlo para atrás, bueno, entonces va a haber un impacto mayor. En los países de la OCDE te sacan siempre las proyecciones sin rebrote del COVID y con rebrote, ¿no? Entonces, en vez de, dicen, una V, nosotros estamos aspirando que la forma de la curva sea una V, ¿no? A veces se nos sale una W, ¿no? Esperamos la V, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias. Me gustaría enfocar la pregunta. Pero perdón. Aún así, debo decir que está mejorando la cosa. Por ejemplo, si me permiten volver para atrás, porque, aquí tengo unos datos de empleo. Mira, cuando los datos de la TCS, que son empleo formal, ¿no? En marzo y septiembre, entre marzo y septiembre, marzo y septiembre, se habían perdido, entre abril, marzo y junio, se habían perdido 517,000 empleos. Empleos formales. Formales. 517,000. Pero entre julio y septiembre, la situación ha mejorado y se han ganado 208,000. Es decir, que el saldo neto de todo el año 300. pasó de menos 500,000 empleos que se habían caído, y ahora estamos en 300,000 que se cayeron. Y esperamos, por supuesto, que el próximo mes así pueda ir subiendo un poco. Desafortunadamente, el 50 y casi el 80% de ese empleo, 86%, que se perdió entre abril y julio o marzo y julio, ganaba menos de 26,000 pesos. Ahora, entre el empleo que se ganó entre julio y septiembre, el 59% ganaba menos de 13,000 pesos. O sea, se ganó ese empleo, subió. El empleo más pobre está subiendo, ¿no? Lo cual es una situación, o sea, no está impactando tanto a los grupos más bajos. Como quiera está impactando. Esas cifras no incluyen al sector informal, que son registros administrativos. En el sector informal, el efecto del empleo parece haber sido menor, según la cifra de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central, el efecto ha sido menor que en el formal. Pero probablemente el efecto mayor en el sector informal fue a través del ingreso. Si la gente continúa trabajando, pero ganando menos. ¿Don Joaquín? Sí, la pregunta mía iba dirigida más o menos a esa dirección, tomando como 2 puntos lo que es el desempleo y la pobreza, si ustedes tienen datos actualizados en términos de pobreza, porque entiendo que el desempleo es uno de los mayores retos que tiene el gobierno, y más para enfrentarlo en un panorama que no se sabe a dónde vaya esto a llegar, porque todavía, o sea, tenemos la pandemia encima. Mira, en marzo a junio, ¿no? La última cifra que tenemos, porque esto viene de la encuesta de fuerza de trabajo, ¿no? Que es trimestral. Que es trimestral. El último dato que tenemos al mes de junio indicaría que la situación de pobreza extrema subió de 3 a 5.1. Debió haber subido a 8.2. Pero la ayuda de FASE, de quédate en casa y todo eso, logró que no nos colocáramos en 8.2 y que nos colocáramos en 5.1. Y la pobreza moderada
o mejor dicho, voy a la pobreza general para no dar detalles, que es lo que interesa. La pobreza general estaba en 21.4 en marzo. Debería haber subido, que no subió, a 34.6. Y el efecto de estos programas la bajaron a 27.4 al mes de julio. Como quiera subió de 21 a 27. Si no hubiéramos tenido los programas, bueno, hubiese sido peor la situación. Entonces, por eso también es que son necesarios mantener de alguna manera este tipo de apoyo a la población más pobre. El presidente ha dicho que es imposible mantener estos programas después de enero. Visto los cambios en el panorama y asumiendo que no haya una complicación adicional con el COVID, ¿qué solución hay a partir de enero? Bueno, a ver, lo que se espera es que a partir de enero empiece una recuperación de la economía, ¿no? Y, o sea, estamos hablando de que nosotros esperamos que en el último trimestre del año mejore un poco el crecimiento. De hecho, ha mejorado un poquito, o sea, en el marco de lo negativo. Pero en septiembre, las cifras de septiembre de recaudaciones tributarias están dando una señal esperanzadora, porque mejoraron de manera importante, lo que significa que el comercio se ha activado y por lo tanto el ingreso, la producción, el empleo está mejorando. Ahora, tú sabes que todo esto se va armando, todas estas cifras, y unas llegan en marzo, unas llegan hasta julio, otros llegan a septiembre, unas llegan hasta junio. Entonces uno va un poco definiendo un panorama, va entendiendo lo que va ocurriendo. Indudablemente lo primero sería, ¿no?, mantener que se recupere el empleo. En segundo lugar, se va a aplicar la doble, ¿no?, que garantizaba que la población le llegaba, sobre todo comer el primero. Y yo creo que ahí un poco vamos a esperar a ver qué pasa con todas las cifras, y obviamente si la situación se deteriora de alguna manera, pues habrá que entrar otra vez a apoyar. Sí, porque me llamó la atención que en el crecimiento del empleo crecieron los empleos más bajos. Más bajos, sí. Que es un problema. Es un problema en términos de que el que tiene mayor capacidad de gasto, etcétera, está más cerca de la clase media, es decir, de los salarios sobre el mínimo, que unos salarios de unos empleos que son menos de la mitad del mínimo. Sí, pero eso significa que también la necesidad, que la pobreza se nos puede, se está reduciendo. Tiene un lado bueno y otro lado que no es tan bueno, ¿verdad? Sí. Pero mira, en la caída total, para que tú veas, o sea, abril-septiembre, o sea, marzo-septiembre, estamos tomando los incrementos. El 86% ganaba menos de 26,000 pesos. Pero los grupos altos, por ejemplo, el que estaba por encima de 53,000 pesos, 2, 4, como 5%, se cayó el empleo en ese grupo. Eso es en la TCS, ¿no?, lo que pagan Seguridad Social. O sea que la crisis afectó básicamente a los grupos poblacionales más pobres y muchísimo menos a los más ricos. Digo, más ricos relativos, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, menos de 26,000 pesos afectó al 86% de la población, ¿no? Lo que quiere decir que lo que está de más de 26,000 pesos fue 14% de la población. O sea que a los más ricos, a los que ganaban más, a los que tenían mejores salarios, los afectó menos. Cuando se anunciaron como adelanto del presupuesto algunas subidas de impuestos, la reacción popular fue tremenda, ¿no?, de negación. ¿Qué rejuego tienen para mejorar la calidad del gasto? ¿Por dónde pueden acortar Bueno, el gobierno? Precisamente en eso es lo que estamos trabajando ahora. O sea, ¿qué significa mejorar la calidad del gasto? Primero tú vas a ir a un ministerio que te dice, vamos a poner una cosa tan simple como papel. Gasta 100 y de pronto sube a 1,000. Y eso lo encontramos muy frecuente. O sea,
cifras que se disparan. A lo mejor tiene justificación, me va a decir, bueno, yo necesito más papel porque ahora el papel me va a servir para empapelar la oficina y si no, no, bueno, está bien. O sea, si lo justifica está bien, pero si no lo justifica, hay que revisar ese gasto. ¿Cómo lo calculaste? ¿No? Entonces, por eso hay que trabajar el detalle de la cuenta. Ahora se va a discutir para que cada ministro, con su equipo de presupuesto y de planificación, explique cada renglón, el detalle, ¿no? Por ejemplo, yo mismo en el Ministerio de Economía he descubierto una cantidad de cuentas que yo creo que se pueden mejorar, ¿no? O sea, pero cuando me meto en el detalle, el bulto te lo esconde. Tú en el bulto no vas a ver nada. Bueno, vamos a gastar en servicios personales o no personales tantos millones, pero tú tienes que irte al detalle. Entonces, ese es el ejercicio que estamos haciendo. Con un algoritmo matemático que nosotros desarrollamos, nos dimos cuenta que hay la posibilidad, sin contar los intereses, sin contar los gastos de capital, de lograr hasta 70 mil millones de pesos. Pero eso hay que revisarlo. Eso es lo que estamos ahora. Hay que decirle, mira, según mi algoritmo, tú deberías haber gastado en este tema 50 y tú estás poniendo 100. Explícame. Entonces ese es el ejercicio para mejorar la calidad de gasto. Uno, hay instituciones, por ejemplo, que no reportan la estructura de gasto. Sí se sabe cuánto gastan en general, pero no está en el sistema de CIGEF en la estructura de gasto. Por ejemplo, la DGI o aduanas, no está el detalle. Entonces vamos a buscar el detalle. No estamos diciendo que está haciendo, no, sino simplemente dime cómo tú lo calculaste, qué tú hiciste. Lo que le hace el impuesto a la renta a uno. Tráeme los papeles. Exacto, más o menos. Eso implica obviamente revisar el gasto en personal, claro, en detalle, el gasto en compras de bienes y servicios, compra de bienes, luego compra de servicios, por ejemplo, telecomunicaciones. Se justifica que se esté gastando tantos millones de pesos en telecomunicaciones. Bueno, la flota, ¿qué tan grande es la flota de celulares? En mi oficina yo encontré que el servicio de la flota tenía 1000 minutos. ¿No? 1000 minutos. Dice, tú hablas tanto 1000 minutos ahora. Tú lo que necesitas es carga para data. Entonces, bájame los minutos. Por ejemplo, yo tengo 300 minutos. ¿No? Bueno, a menos que tú tengas una novia y vas a hablarle el día entero a la novia, pero eso no es el caso. Esto es un teléfono para trabajar. Claro. Que regularmente tú dices, sí, voy para la reunión, no voy para la reunión, o te explico algo. Excepcionalmente vas a hablar más de 5 minutos. O la asignación de combustible. La asignación de combustible. Por ejemplo, a mí me correspondería en 30 mil pesos, pero yo no gasto 30 mil pesos. Porque ¿qué hago? ¿Cuál es mi movimiento? De mi casa a la oficina, o al Banco Central, o al Ministerio de Hacienda, o al Palacio que me queda enfrente, o al Ministerio de Agricultura, ¿no? Sí. Y tú no, yo no gasto, y de hecho lo estoy probando y resulta que hemos gastado, es un vehículo de diésel con 5 mil pesos en un mes, ¿no? Entonces ese son el tipo de cosas que hay que revisar. Te van a decir, bueno, pero que yo viajo al interior. Está bien, pero ¿cuántas veces tú viajas al interior? Cuantifícalo, dímelo. Obviamente tú no te vas a pie al interior, ¿no? Te lo vamos, pero dime cuánto es. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas es lo que estamos tratando de resolver. Muy bien. Si el paquete tributario que han presentado como parte del presupuesto no lograra pasar por la aprobación del Congreso, ¿cuál es el plan B que se están planteando? Eso es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? ¿Cuánto daría el plan la propuesta tributaria? 21 mil millones. Entonces lo que estamos buscando son las alternativas. ¿Me entiendes? Entonces eso, porque ahora todas las alternativas tienen que estar abiertas. Todas. Y hay que explorarlas todas. Algunas no te van a llevar a ningún lado. Eso ocurre, pero tienes que explorarlas. Por si acaso. Algunas no te van a dar todo lo que tú quieres. Pero hay que explorarlas. Entonces, en ese sentido, en eso estamos trabajando. Arañando ahora. ¿Eh? Arañando ahora. Más que arañando es hacer lo que se debió haber hecho siempre. Tú ves.
Y lo que se debió haber hecho siempre es la revisión de gasto. Un ministro difícilmente aquí se sienta y ve los auxiliares. Lo que hace es ver, ¿cuánto es? Dime tanto, ¿y cuántos servicios personales, no personales, materiales de suministro? Las 8 cuentas principales. No, en la psicología del ministro también nadie quiere que le bajen presupuesto, ¿eh? Sí, pero bueno, un ministerio tiene alrededor promedio de casi 2.000 líneas presupuestarias, entre 1.800 y 2.000 líneas presupuestarias. El que más tiene, por ejemplo, la presidencia, que tiene 2.400, 2.500 líneas de auxiliar. Hay que revisarlas todas. Claro, claro. ¿Don Joaquín? Sí. Ante esta coyuntura, hay panoramas a nivel internacional o hay condiciones a nivel internacional que deben de darse. El gobierno necesita más dólares, necesita inversión, etcétera. Pero suena un poco contradictorio cuando vemos, vamos a decir, al presidente de la República hablar que recibió un país quebrado, vemos a sus principales ministros decir que encontraron unas instituciones en bancarrota. Esto nos mandaría una señal, un mensaje negativo a nivel internacional. Bueno, lo que se está tratando de resolver es el problema del desorden, porque si de que había desorden en la gestión. Ese mismo hecho que acabo de contarles ahora, eso debía haberse siempre y nunca se hizo, ¿no? Entonces sí ha habido desorden, ha habido problemas de gastos inexplicables, renglones que no aguantan la más mínima. El hecho, por ejemplo, eso de las flores se repitió en varios ministerios. Sí, sí, claro. De gente que, ¿cómo diablos vamos? Digo, entiendo que las flores son muy importantes y todo, ¿no? Pero en este momento... Para el sector de las flores. Para el sector de las flores. Pero obviamente no es una necesidad. Entonces, eso hay que revisarlo. ¿Me entiendes? Eso hay que revisarlo. Ahora, el mal mensaje, mira, yo creo que lo que se está dando, el mensaje ahora, con lo que se está haciendo en la parte institucional, el tema de la justicia, el tema de la reorganización del Estado, instituciones que tú dices, bueno, pero ¿qué hace esta institución o cuántas veces se repite? Yo te pongo un caso, en el Ministerio de Economía había 3 ministerios en uno, ¿no? Por suerte el ministro Jiménez me ayudó a crear uno solo, pero eran 3. Entonces, ¿qué pasaba? Que había 3 jurídicos, Sí. había 3 gerencias administrativas, había 3 equipos de prensa. Pero explícale por qué. Bueno, pasó que por razones políticas, la Dirección General de Ordenamiento Territorial tuvo un decreto y nada más decía que respondía el presidente. Y estaba descentralizado y podía hasta firmar el nombre del ministerio. Y la Dirección General de Cooperación Multilateral ocurría lo mismo. Y operaban completamente independientes. Tenían decretos que la autorizaban a operar en forma independiente. Entonces tú tenías que repetir todas las áreas administrativas. Entonces así no había forma. Eso era parte del plan. Tú te encuentras con un ministerio y te dices, bueno, 59 vehículos. ¿Para qué necesitamos 59 vehículos en caso de economía? Entonces vamos a revisar eso. ¿Quién tiene vehículos? O 2 millones de pesos en flota. ¿Por qué? Entonces son cosas que hay que revisar. Entonces estamos mandando el mensaje al contrario, de que estamos tratando de ordenar las cosas. Yo debo decir algo con respecto a la justicia. Tú siempre, esto lo repito en diferentes medios, lo he repetido. Es difícil de tú controlar a quien quiera robar, porque al final es una decisión individual, ¿no? Y siempre hay un loco que dice, yo soy más inteligente que todos los que estamos en esta mesa, me voy a llevar unos cuartos y nadie me va a encontrar. Entonces eso es muy difícil de tú controlarlo. Ahora, la impunidad es una política que hasta ahora, o al gobierno pasado, era una forma de gobernanza para garantizar la gobernabilidad. Entonces, eso es una perversión de la forma como funciona la sociedad. O sea que la impunidad es una forma de gobernanza para garantizar gobernabilidad. Entonces, todo eso se está cambiando.
Ustedes vieron con el nombramiento de doña Miriam, ¿no? O sea, esto implica un cambio importante. Entonces, la señal que se está dando al mundo es que, miren, aquí estamos reorganizando este país y esperamos hacer las cosas de una manera mejor. Ahora, el año que viene se pinta un año positivo. Va a haber una recuperación importante. Siempre después de una crisis hay un rebote, pero eso va si no hay rebrote grave y finalmente pues tenemos avances en materia de tratamiento y de vacuna frente al COVID-19, entonces yo creo que el año que viene pinta un año de recuperación importante. Una de las cosas que el país está esperando es que el liderazgo del PRM se imponga en algunos gestos que la gente quiere. Por ejemplo, con los barriles y los cofres que se dan en el Congreso, con el Congreso más caro del mundo en términos de número de personas y lo que se gasta y presupuesto. ¿Qué va a pasar con los partidos en un año no electoral, que también se llevan miles de millones de pesos? Las nóminas. Yo sé que en el gobierno la nómina era gobernanza, pero ahí hay nóminas que quizás en algunos casos sobrepasaban la nómina general de un ministerio cualquiera. Y alguien me decía de chance el otro día que Danilo, cuando llegó en el 12, dijo que lo que le dejaron fue un maletín lleno de recibos, de facturas. De facturas. Pues parece que a Abinader no le dejaron ni la factura, porque todo se contrató por el año, todo se compró por el año, etcétera. ¿Están en condiciones de usar ese liderazgo para mandar esos mensajes importantes? Mira, yo creo que estos son procesos, y son procesos contradictorios. La sociedad es contradicción. Ahora, hay una decisión, yo soy parte del partido, soy parte, no puedo decir del liderazgo, apenas soy el secretario de Políticas Públicas del partido, pero yo creo que hay una decisión de cambiar las cosas. Eso no quiere decir que hay gente que todavía sigue pensando que la política es clientelismo, ¿no? Y el búscame lo mío y te saca lo tuyo. Y todavía en mi posición como ministro ha habido gente que prácticamente me ha dicho, mira, es lo mío, ¿no? Pero de una manera cortés lo mandamos a freír tusa, como quien dice, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que avanzar poco a poco. Por ejemplo, justicia independiente, ¿no? Hubo gente que decía que no, hay que hacer la justicia independiente. El tema de la Junta Central Electoral, hay una decisión firme de que que no deben ser militantes de los partidos, igual que en las altas cortes. O sea, no es verdad que se le va a creer a una persona, a mí, vamos a suponer que yo digo, voy a ser imparcial. Y renuncié ayer al partido. Donde ahora mis amigos, como es natural, con la gente que yo me junto a comer, a lo que sea, ¿no? Son mis amigos. Estamos compartiendo todo este proyecto. Entonces, a partir de mañana, soy imparcial. Eso no te lo cree nadie. Entonces, inclusive es deshonesto, sería deshonesto de mi parte aspirar a una posición de esa naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que se están dando pasos difíciles, contradictorios, podemos ir y venir, pero la dirección es clara. Es un nuevo tipo de liderazgo político. Es una transformación en la forma de hacer la política. No es lineal, ¿no? Y a lo mejor para llegar a ese punto tengo que dar una vuelta. O dando paso atrás. Sí, porque a veces hay que tolerar, hay que... ¿no? Sí, una cultura. Claro, una cultura que hay que ir transformando. Claro. Entonces yo estoy convencido, y creo que eso no fue algo que la gente entendió. La gente entendió que el PRM era el antiguo PRD. El antiguo PRD estaba en el gobierno, estaba en relaciones exteriores, no estaba en el PRM. Y si tú comparas la dirección del PRM con la dirección del PRD, es diferente, ¿no? Hasta los ministros son
Hay una nueva generación haciendo política. Muy bien. Virginia. ¿Qué pasa o qué va a pasar, según sus cálculos, con el dólar? Mira, el dólar, aquí se nos cayeron los ingresos de divisa, pero afortunadamente se nos cayeron los gastos de importación. Entonces se balanceó, más o menos. El déficit de cuenta corriente, más o menos, no era tan grande como al principio pensábamos, porque obviamente la depresión, la caída del nivel de actividad económica te baja las importaciones, y si a eso tú le agregas el precio del petróleo, los cambios que han habido, bueno, y el alto precio del oro, todo eso se combina y más o menos te da un balance. En gran medida, lo que ocurrió fue que se generó todo un movimiento especulativo por la incertidumbre política que se produce alrededor de marzo, abril, mayo, o enero. ¿Qué va a pasar? Si se van a imponer, porque acuérdense, se decía que no, el PLD no suelta el poder, no hay nadie quien le gane al PLD. ¿No? Eso fue lo que se vendió, cuando ya los números, tanto ellos como nosotros lo sabíamos, porque eran los mismos números, el mismo país que estábamos encuestando todos, y había una encuesta semanal, que subimos, bajamos, pero la tendencia era clara, ¿no? Entonces eso creó una incertidumbre. Al aclararse ya la parte política, al aclararse ya la parte económica del tipo de políticas que íbamos a hacer, eso ha bajado la presión especulativa por el tipo de cambio, o sea, demandando dólares. Entonces eso ha bajado un poco y eso le ha dado estabilidad a la moneda. Por supuesto, también está la parte de la política monetaria. También es cierto que la colocación de los bonos recuperó las reservas y ya nadie tendría los temores 10.000 millones de dólares. Ya sabe que el Banco Central tiene mucha munición 10.000 millones de dólares para responder a cualquier ataque especulativo. ¿En cuánto fijaron el dólar, la proyección del dólar en el presupuesto 21? Ay, yo no me acuerdo. No me acuerdo de ese detalle. Pero la tasa de devaluación del año que viene va a ser muy parecida a la de los años antes del COVID, de 4% interanual, es decir, de enero a diciembre, sí, 4 o 5%. Y economía que prepara ese informe. Sí. No me acuerdo. Sí, pero yo tampoco. Pero la tasa de devaluación el año que viene va a ser normal. O sea, la normalidad estuvo en el periodo que destacó el ministro, desde abril hasta agosto. Muy bien. Pero ya ya que nombramos al Banco Central, yo quisiera preguntar si se está preparando alguna transición en lo que es el Banco Central, la gobernanza del Banco Central, ya que inicialmente se había dicho que el gobernador estaría hasta diciembre, quizás. ¿Hay algún movimiento en ese sentido? Que yo sepa, no. Sí, o sea, si está haciendo una función. O sea, yo no he oído nada en ese sentido, absolutamente. Muy bien. ¿Don Joaquín? Sí. Recientemente usted dijo que había que revisar el tema de las exenciones fiscales, una por una. Entonces nos gustaría que nos diera un poco de detalles sobre ese tema, para ver, o sea, cuál es el camino a Bueno, tomar. es lo mismo con los auxiliares. La cuenta auxiliar hay que revisarla una por una. ¿Por qué? Pues si hay contratos, tú no le puedes quitar un contrato. O sea, si hay acuerdos contractuales no se pueden sacar, no se pueden quitar. Entonces hay que ver una por una el sentido de esa exoneración, si cumplió sus objetivos, cuál es el fundamento legal. Si hay un decreto no hay problema, ¿entiendes? Eso no es problema. Pero si hay un contrato, hay un acuerdo, hay una ley, entonces hay que revisar la ley, o sea, hay que hacerlo de la manera adecuada. Si no, no puede salir más caro la sal que el chivo, porque puede haber una demanda, ¿no? Entonces nosotros salir perdiendo. Si tenemos un documento que dice, mira, tienes esta obligación, bueno, tratar de renegociar de manera conveniente para ambas partes. Entonces por eso hay que revisarla una por una. No se puede decir, corto las exoneraciones, eso no se puede hacer. Ningún gobierno puede hacer eso en ningún lado, ¿no? Como no podemos decir, se le corta a todos los ministerios el 10%. Eso no se puede hacer, porque a lo mejor un ministerio lo necesita.
¿no? Se compromete a funciones vitales. Entonces, así es, ese es el problema de esto, que hay que hacerlo caso por caso, como lo estamos haciendo. Con un criterio. Como lo estamos haciendo con los auxiliares. La revisión de las exoneraciones, de las exenciones fiscales tiene que hacerse, digamos, también en un marco, digamos, pensadas en un marco mucho más amplio de reforma de toda la fiscalidad dominicana, que es una tarea que tenemos pendiente y que el presidente ha dicho que se va a abocar a eso. De hecho, es una ley que dice que tenemos que buscarnos a lo que llamamos la estrategia, un pacto fiscal. Bueno, esa es una agenda que está pendiente. Y las exenciones hay que revisarlas en ese contexto, donde también revisemos la forma de gastar, continuemos revisando la calidad del gasto. Un pacto fiscal debe, más que nada, revisar la forma de gasto. Claro. ¿En qué estamos gastando? ¿En qué está gastando un gobierno? Porque es los cuartos de la ciudadanía, es la plata de la ciudadanía. Entonces, lo más importante de un pacto fiscal es que averigüemos cómo está gastando el gobierno y después que nos demos, o sea, si después que tú dices, bueno, está gastando bien o no está haciendo locura, bueno, ahora, te da el ingreso que tú tienes para satisfacer la transformación digital, garantizarle salud a todo, el tema de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. ¿Te falta o no te falta? Y luego vendría otra discusión, que ahora son los criterios entonces para financiar esas necesidades objetivamente determinadas. Ahora mismo realmente es muy difícil saber cuánto realmente se necesita, cuál es el costo de cada función. No se sabe, porque nunca se ha hecho el ejercicio de estimar costos individualmente. Entonces ese es un paso que hay que dar ahora. Y ahí debe participar la sociedad, para que de manera transparente se siente y diga, bueno, ¿en qué está gastando? Entonces, ¿se necesita o no se necesita? Es un desafío. Al principio de la conversación comentaban que los grandes organismos internacionales que habían estado un poco tímidos o no estaban presentes dando el dinero. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en estas situaciones siempre hay un miedo a que vaya a haber un pacto, un acuerdo con el fondo. El fondo va a venir y va a intervenir. No, mira, yo creo que hay una situación, o sea, si tú tienes el 90% de 194 países en depresión, haciendo lo mismo, ¿no? Tú no puedes manejar esta situación como se manejó en la década de los 80. No se puede. Porque entonces ahí la recesión sería muchísimo peor. En la década de los 80 se generó la década perdida en América Latina. Pero ahora tú no puedes hacer eso, porque tenemos el 93% de los países, el 90% de los países, ¿no? O sea, no se puede. Entonces hay que buscar rejuego. Precisamente hoy en esa conferencia que estuve de forma virtual, ese era uno de los puntos de discusión, y todos los países del mundo, desarrollados y no desarrollados, plantearon más o menos lo mismo. Hay que buscar nuevos mecanismos de financiamiento, porque es el mundo entero que está en esto, ¿no? Y no podemos dejar morir la gente, y más o menos con diferentes palabras, diferentes argumentos, todo el mundo dijo lo mismo. Que sea acceder a los mecanismos de financiamiento a través de las instituciones financieras internacionales, porque los préstamos son de mucho mejores condiciones, pero no necesariamente bajo las condicionalidades tradicionales de ajuste estructural o de pacto por la estabilización, sino como de alguna manera como se hizo en 2008-2009, que sencillamente los bancos centrales y los tesoros de los países que aportan a los organismos financieros abrieron las llaves. Y el país, la República Dominicana, recibió una importante cantidad de dinero de parte del fondo, sin condicionalidades. Bueno, un mecanismo de ese tipo hay que pensar. Y ayuda presupuestaria, el fondo ya ayuda presupuestaria, porque el fondo casi nunca da apoyo presupuestario, sino para balanza de pago, es decir, depositado en el Banco Central para respuestas a situaciones difíciles, de restricciones de divisas. Pero en aquel caso y en este caso tiene que haber apoyo presupuestario, porque son los estados los que le responden a la población para... Pero bien gastado, bien gastado. Siguiendo con la pregunta de Inés, ¿cuál es la posibilidad de una renegociación de una parte de la deuda, de rodarla unos años para allá, para capear el temporal? ¿Se ha hablado de eso? No se ha hablado de eso, pero yo creo que también eso se tiene que dar en un escenario multilateral. Eso no puede ser, no puede ser que la República Dominicana salga solo
sino tiene que ser un escenario multilateral. Todo el mundo entero que está en lo mismo, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, que 20 y tantos países va a tener una caída del producto superior a -8, y que 50 y tantos países va a tener una caída del producto entre -5 y -8. O sea, esto nunca había pasado. Esto es excepcional. Entonces tenemos que buscar una solución multilateral. ¿Pero la ven posible? Sí, yo creo que sí. Hay las instituciones tendrán que empezar a financieras internacionales. Ellos, la discusión que tuvimos, plantearon mucho esa posibilidad, ¿no? De cómo buscar los mecanismos, y obviamente va a ser el camino. Pero tiene que haber una actitud positiva y proactiva de los países más ricos, claro, que son los que aportan los recursos principales en los organismos financieros internacionales. Y hasta noviembre sabemos que no va a pasar. O sea, va a ser después de noviembre probablemente que haya una determinación en ese sentido. Ahora, también canalizar dinero ahora para relanzar la economía, tampoco hay no que tiene tener mucho cuidado, sentido, porque todavía hay restricciones a la actividad. Claro. Mientras no esté la vacuna, No hay manera. La fuerza de la reactivación va a estar comprometida. Precisamente sobre el tema de la deuda, ¿qué hacemos con la deuda? El país se enfrenta a los próximos años de unos pagos bien fuertes. Llegamos al punto de la insostenibilidad. Este año se tuvo que asumir mucho más financiamiento del que alguien hubiera pensado en algún momento. ¿En qué punto estamos de ese nivel de insostenibilidad que durante años se ha alertado que podríamos alcanzar en algún momento? Una situación, digamos, a ver, todo depende del contexto. Esto es importante. Si hubiésemos estado en una situación pre-COVID, hubiésemos estado muy mal, ¿no? Porque nos estaríamos comprometiendo tremendamente los recursos, teniendo que pagar. O sea, en una situación de crecimiento, cogiendo prestado, tú dices, bueno, pero estás botando los cuartos, ¿en qué lo estás usando? ¿No? Pero en una situación como ahora, de recesión, de una pandemia que está afectando a tanta gente, a tantos países, también los criterios tienen que flexibilizarse, ¿no? Porque no es lo mismo, ni es igual, como decía el anuncio. Es una situación te repito, completamente nueva, en donde los parámetros de lo que era una situación de riesgo ha tenido que subir. Porque todos los demás países estaban en una situación más o menos bien, y nosotros también estábamos creciendo así. O sea, lo peor de todo esto es que nosotros nos endeudamos en la bonanza. ¿Entiendes? Eso es el problema. Y cuando llegaron la vaca flaca, una vaca flaca que nosotros no queríamos, no inventamos, fue una pandemia, algo que vino extra económico, pues nuestra capacidad de endeudamiento estaba muy comprometida. Ahora, con todo y eso, creo que hay un escenario internacional que flexibiliza esos límites por esta situación anormal. ¿Ok? Repito, aquí estaba la diferencia entre vida y muerte. ¿Cuál era la prioridad? ¿La salud o la economía? Y por ejemplo, en el caso nuestro y del presidente Abinader y del PRM, la prioridad era muy clara, era la gente. Y eso tiene un costo. Pero en el mundo entero, más o menos, se ha movido en esa tendencia. Puede que aparezca un loco que diga que no, que la prioridad es la competitividad en este momento, o la economía, o que no se puede endeudarse. Sí, eso ocurre, pero la prioridad es muy clara. La gente. Sí, pero la crisis es mundial. Tú puedes producir toda la zona franca que tú quieras aquí. ¿A quién se lo va a vender? ¿A quién se lo va a vender? Ese es el problema. Así es. Don Joaquín. Bien, sí. Me voy a ir por el lado de las exportaciones, como lo mencionaste hace un momento, Pavel. ¿Esta sería la oportunidad que tiene la República Dominicana para comenzar a trazar políticas para impulsar las exportaciones propias? Mira, las exportaciones
durante los últimos años todos sabemos que han crecido, pero lo han hecho de forma insuficiente. No han sido motor de crecimiento de manera importante, o de la manera en que todos deseamos. Ahora, han habido, digamos, dos factores que han influido. Uno es un aparato productivo que no es lo suficientemente competitivo, en particular el sector industrial y el sector agrícola no tienen las capacidades productivas, los fundamentos no están ahí para generar, digamos, un proceso de crecimiento de las ventas al exterior sostenido de largo plazo. Digamos, no tenemos, las empresas no tienen las capacidades tecnológicas, los conocimientos, el aprendizaje, la productividad. Lo otro es que no se ha hecho el trabajo de promover exportaciones. Hemos tenido una entidad de promoción de las exportaciones que ha sido infuncional. Entonces, lo primero se resuelve más a largo plazo, digamos, haciendo política de desarrollo productivo, prestando la atención a la industria, a los sectores productivos en particular. ¿Qué necesita? ¿Qué puede hacer el Estado por esos sectores productivos? No estamos hablando de subsidios, regalos de dinero, sino cuáles son los bienes públicos fundamentales que necesita el sector industrial o las actividades específicas del sector industrial y las actividades específicas de la agricultura para dar el salto. Y hay muchas veces hay que seleccionar aquellos sectores donde tenemos potencial y ofrecer los bienes públicos, o sea, los bienes que solo el Estado los puede ofrecer. Estamos en eso, estamos haciendo, porque la política pública en sectoriales, en la ortodoxia que teníamos, era que las políticas sectoriales deberían ser neutrales. Sí. No meterse con los sectores productivos, porque eso significa un sesgo a favor de alguien. Bueno, sí, hay que tener sesgos a favor de alguien, a favor de donde hay potencial de exportar, pero además de donde hay potencial de generar empleo, y a los sectores que tienen capacidad de contribuir de manera significativa a mejorar la calidad de vida. El otro tema es la promoción de las exportaciones, es decir, tú tienes una determinada capacidad, pero esa capacidad que hemos tenido, que es limitada, que es precaria, no la hemos explotado porque no tenemos una agencia, no hemos tenido una agencia, y yo creo que eso está cambiando. Te digo porque yo formo parte del consejo en representación del ministro del CIRD, y yo veo que están tomando muy en serio hacer el trabajo de promover exportaciones. Es decir, lo que tú tienes, empújalo al exterior. Muévete, utiliza las redes como siempre se ha dicho, utilizar las redes de embajadas, de consulados, y haz el trabajo de inteligencia, encontrar clientes, empujar los productos. Por ahí es que mientras tú vas fortaleciendo las capacidades productivas y subiendo, digamos, tu capacidad. Ahora, lo otro es que se presenta una oportunidad interesante. O sea, la tensión comercial entre China y Estados Unidos te está generando una oportunidad interesante. Es una tensión que va a mantenerse, aunque cambie el gobierno de Estados Unidos y haya una forma distinta del manejo de la tensión con China, eso se va a mantener, ¿no? Y las empresas van a estar buscando cómo acercarse. Las empresas occidentales y estadounidenses, algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas van a buscarse cómo acercarse a sus costas, lo que se llama el nearshoring, es decir, volver al entorno estadounidense, entre ellos la República Dominicana. Yo creo que hay que aprovechar eso. Hay que buscar estratégicamente cuáles son las empresas que están hoy en China, incluyendo las chinas, que pueden venir acá y explotar el mercado americano y que no estén sujetas a digamos, incertidumbre, digamos, de las tensiones comerciales. Yo creo que ahí hay una oportunidad interesante. Yo creo no solamente con Estados Unidos, somos signatarios también del acuerdo con Europa. Claro, pero lo digo por la rivalidad. Pero digamos, sí, el país tiene un conjunto de condiciones que le costó a este país. Este país firmó un DERECAFTA que le costó mucho. Sí, o sea, es decir, se comprometió el desarrollo productivo de muchas empresas, se perdieron empleos, se perdió riqueza por la apertura comercial. Bueno, pero ya lo tenemos. Pues sácale provecho. Exactamente. Y piénsalo estratégicamente, lo que siempre se dijo y nunca se hizo. No, que vamos a exportar más, pero hay que hacer un trabajo. El trabajo nunca se hizo. Hay que hacerlo. No se cambió la cultura tampoco. Pues no fue solamente el trabajo. ¿Sabes lo que pasa? Que recibiendo este país 500 y pico de millones de dólares mensuales en remesa, es un incentivo demasiado grande para cruzar los brazos. Yo creo que eso, y eso ha sido importante. Yo no estoy queriendo desmeritar el rol de la remesa, pero dinero barato para financiar el déficit público,
las tasas, porque a partir de 2008, como dije antes, se abrieron las llaves monetarias en los países ricos, las tasas de interés se redujeron, hoy todavía están aún más reducidas. Entonces fue muy atractivo tomar dinero barato y recibir las remesas, y eso fue más el precio del oro alto. Entonces esa combinación hizo que realmente nos adormeciéramos en términos de empujar de generar divisa propia, que es a través de los sectores productivos. Un mensaje breve, ministro, sobre la situación. No, mire, yo creo que se está trabajando para realmente poder materializar ese programa de gobierno que tenemos, centrado en la calidad de vida de la gente. Se está trabajando para visibilizar el territorio. Eso estaba absolutamente invisible. El territorio no existía, ¿no? Se está trabajando también, y qué bueno, para que se cree un verdadero poder ciudadano. Es la garantía de que no nos pongamos locos. El poder ciudadano es muy importante, que nos señale todos los días los errores que cometemos para poder rectificar. Eso es muy importante. Y yo creo que hay que entender finalmente que el desarrollo no es una aventura personal. Puede ser que a alguien le vaya bien solo, pero no es una aventura personal. Y para tú tener un desarrollo, tú tienes que tener instituciones y tienes que tener una capacidad de crear un sistema de justicia, un sistema de educación, un sistema de salud. Y en eso estamos trabajando. Con lentitud a veces caminamos más rápido, tenemos golpes de que nos echan para atrás porque hay otros intereses, pero creo que poco a poco, en apenas 40 días, 50 días que tenemos, ya yo ni sé ni cuándo, se me va a llegar muchísimo, no, por la intensidad que se ha vivido. Pero bueno, creo que ese sería el mensaje que... Muy bien. Pues muchísimas gracias al doctor Miguel Seaga Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y al viceministro Pavel Isa Contreras por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.